34 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a seguir hablando de lo que han significado las visitas a la residencia de Olivo en el momento más duro de la pandemia. Y en este caso lo vamos a hablar con Luis Petri, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza, a quien tenemos en línea. Luis, buen día. Juan Pablo Navío, Claudia Durán te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia y Juan Pablo? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. Seguimos hablando de esto que sigue generando sobre todo el reclamo, ¿no? de los argentinos y argentinas que quieren saber qué es lo que sucedía con estas visitas, por qué sucedía esto cuando estábamos hablando de el momento más duro del aislamiento, donde solamente podían circular los esenciales. Bueno, eso es lo grave y por eso nosotros creemos que se debe investigar y se debe conocer con exactitud por qué, mientras 44 millones de argentinos vivieron 8 meses en cuarentena, aislados, sin poder reunirse con sus familiares, sin poder despedir a las personas que fallecían, sin poder visitar a sus enfermos, sin poder hacer ningún tipo de festejo, porque claramente estaba prohibido, ni ningún tipo de reunión social. ¿Por qué tuvimos que vivir hechos como los de Solange, un padre que no pudo despedir a su hija, o a Abigail, un padre que tuvo que cruzar caminando un límite interprovincial producto de las restricciones que existían, o los varados formoseños que estuvieron 3 meses sin entrar, o las huichis que iban al monte a parir por miedo a ser aisladas y no poder ver y no poder tener contacto con sus hijos. Y mientras tanto en Olivos, el presidente de la Nación, en algunos casos por trabajo, pero en otros casos claramente no, en otros casos claramente en reuniones sociales, violaba sistemáticamente las medidas y las restricciones que él mismo había impuesto, porque no fue el Congreso de la Nación. No hubo un debate legislativo y no fue a través de una ley la que estableció las restricciones a las libertades individuales. Fue un decreto del propio Alberto Fernández que él mismo incumplió. Entonces me parece que es gravísimo. Y encima con un presidente que en los momentos en los cuales lo incumplía, porque tenía reuniones sociales, festejos de cumpleaños, etcétera, etcétera, salía por televisión amenazando a todos los que violaran la cuarentena de que le iba a ser inflexible con la aplicación del Código Penal. Esto claramente viola el principio de igualdad y esto claramente supone un privilegio. Privilegio que se suma, además de haber acuarentenados VIP, hay varados VIP, hay vacunados VIP y hay jubilados VIP, es el gobierno del privilegio y esto creo que es claramente cuestionable y condenable. Obviamente vos hacías referencia a que también hubo visitas a la residencia de Olivos que tenían que ver con el trabajo y no se cuestiona eso, pero es una realidad que uno no logra entender, hablando de esto de que vos hacías mención, Luis, de los privilegios, que pasen estas cosas en estos tiempos tan difíciles y donde además se nos ha pedido en más de una oportunidad y me parece que esto no hay que seguir haciéndolo, más allá de que algunos no lo cumplan, esto de ser solidarios, cumplir con las medidas preventivas que se venían dando y que incluso se siguen dando hasta el día de hoy. Uno no entiende, porque en estas épocas difíciles es donde hay una emergencia, donde hay una urgencia, los privilegios no deben existir, ¿no? No, al contrario, tiene que existir la ejemplaridad, y eso es lo que ha faltado. La autoridad es la que tiene que dar el ejemplo respecto a las conductas a seguir, respecto a las normas a cumplir, y esto es lo que claramente ha faltado durante todo este proceso, porque la legitimidad de la restricción no solamente viene dada por la norma que le impone, sino también por la observancia general que puede existir. Y cuando vos ves que en definitiva existen funcionarios al margen de la ley, o un gobierno al margen de la ley, que impone restricciones, que impone normas, sanciona con penalidades, pero posteriormente se exime de cumplirlas, uno dice, estamos en presencia o camino a una autocracia. Esto es, las autocracias se definen porque son regímenes políticos en donde quien gobierna no tiene límites, y esto parece que es lo que ocurre, que los límites son para los ciudadanos pero no para los que nos gobiernan, y claramente esto es muy grave, ¿no? Luis, sacándote de este tema que no deja de preocupar y por ahí de generar revuelo, hay otro asunto que se viene hablando mucho en las últimas horas y que los toca de cerca a ustedes, me refiero a Juntos por el Cambio, porque es la situación ocurrida con los dichos de Fernando Iglesias. ¿Qué opinión te merece? ¿Has tenido la posibilidad por ahí de intercambiar algunos conceptos con él?
¿Qué podés decirnos? Que el gobierno, a mí me parece, Juan Pablo, que el gobierno lo que utiliza son los dichos de Fernando para desviar la atención. Claramente, en lugar de estar discutiendo si en definitiva se violó una norma o no se violó, y si el que la violó es el presidente de la nación, y si esto tiene o no tiene consecuencias penales, estamos hablando de opiniones. Y yo siempre cito la famosa frase de Carlos Fay: las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y los hechos son que hubo violación a las normas que imponían restricciones a la cuarentena, y esa violación la cometió nada más y nada menos que el primer ciudadano, que es el presidente de todos los argentinos. Después está así la operación del gobierno de intentar correr el foco de la discusión, de tratar de tapar la discusión, de tratar de asimilar todo y de reducir todo a un problema moral. Ustedes recordarán que cuando ocurrió lo del vacunatorio VIP, el gobierno lo primero que salió a decir es que no era un problema penal, que no había delito, no había ni malversación de bienes públicos, no había ni incumplimiento de los deberes del funcionario público, no había falsificación de instrumento público, pese a que muchos se vacunaban diciendo que eran personal médico, sino de lo que se trataba era un problema moral, de gente que se colaba de la fila. Y acá intentan hacer lo mismo con este tema. Dicen, acá no hay ningún problema. Es decir, acá el problema que existe es un problema de tipo ético o moral, pero no hay violación al artículo 205 del Código Penal. La violación al artículo 205 del Código Penal, que es el que incumple una norma dictada por la autoridad sanitaria y producto de ese incumplimiento propaga una epidemia, era el que le aplicaban a todos, o una pandemia, era el que le aplicaban a todos los que se juntaban en reuniones sociales o eventualmente en eventos de 3, 4 o más personas que no eran familiares del círculo íntimo. Esto es lo que ocurrió en Olivos. Y esta es la discusión que me parece que el gobierno pretende cancelar, sí, apuntando a los dichos de Fernando Iglesias. Que por igual no deja de ser grave lo que dijo Fernando Iglesias. No, está bien, pero no se puede equiparar. Independientemente si eso no es grave, el punto es que no se puede equiparar. Esta es la cuestión. Estamos hablando de un delito frente a una opinión que puede gustar o no puede gustar, que puede ser criticado o no, pero no se asimila ni se asemeja a un incumplimiento como el que ocurrió en Olivos. Entiendo perfectamente lo que decís, pero por ahí no habría que, por ejemplo, pasar por alto que desde el Frente de Todos quieren que sea expulsado. Bueno, me parece que tiene una doble vara el Frente de Todos, porque el mismo Frente de Todos que sostiene al Perovich, es el Frente de Todos que ahora reclama la expulsión de Fernando Iglesias. Está mal una cosa y la otra, tampoco, claro, está mal una cosa y la otra. Yo no creo que, me parece que es gravísimo, sí, a partir de opiniones que además están preservadas, porque los legisladores constitucionalmente no pueden ser molestados por las opiniones que digan. Esto lo dice la Constitución, es una prerrogativa que tienen para justamente poder incomodar al poder. Porque de lo contrario, claramente, inmediatamente serían encarcelados. Algo que ocurrió, por ejemplo, en la época de Perón con Balbín. Balbín da un discurso y a partir de allí, producto de los dichos, termina siendo encarcelado. Me parece que eso es lo que le da libertad al legislador para incomodar al poder. Ahora, si vamos a hacer una casa de brujas producto de las opiniones y de los dichos, se terminó la democracia en la República Argentina. No claro, creo. Pero si vos imaginás, pero también vos expulsar a una persona por lo que dijo, Luis, por el contenido. Pero vos decías, incluso los medios también hablan de el mal ejemplo que ha dado el presidente en Olivos con esta decisión de meter gente en momentos difíciles y duros de la pandemia, gente que tal vez no iba a hacer cosas necesarias para su gobierno, ¿no? Porque estamos hablando del personal trainer, de también el adiestrador de Dylan, entre otras cosas. Pero una figura política como Fernando Iglesias, él sabe que está en el centro de la escena siempre y los dichos que pronunció no son buenos. En estos tiempos en los cuales son necesarios cambios, venimos hablando de cómo se tratan las mujeres, de evitar la violencia en cualquier tipo de manifestación. Está claro que no está bueno. Más allá de lo que, incluso lo que decías vos, de que se quiera correr el eje, es tan preocupante. Eso como lo que ha pasado en Olivos. No podemos quitarle el eje a ninguna de las cosas. Dos cosas. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos, claramente. Vos tenés el derecho de criticarlos, lógicamente. Podés no coincidir con sus expresiones. Pero está claro que no son dos cosas asimilables. Lo que busca el gobierno son dos cosas completamente distintas. Y lo que busca el gobierno es desviar el eje de la atención,
es fustigar a un legislador por sus opiniones, que justamente pueden o no ser criticables, pero sacar el foco de la cuestión central, y la cuestión central es que se violó la cuarentena. Ya no estamos hablando de una opinión o un dicho, estamos hablando de algo real, norma, concreto. Claro, de una norma que impuso restricciones a los 44 millones de argentinos, y que resulta que quien le impuso fue el primero que la violó y no la cumplió. Entonces, de eso estamos hablando. Ahora, ¿qué me parece peligrosísimo? Sí. Que a partir de respecto de los dichos de Fernando, la consecuencia, porque si vamos a empezar a ponernos en jueces de dichos, va a haber una persecución política muy fuerte, y va a haber una casa de brujas y un macartismo a los legisladores que no les va a impedir cumplir correctamente su función, ¿no? Por eso me parece que es gravísimo que se busque, por un lado, la expulsión de Fernando Iglesias, pero no se haga nada, por ejemplo, con los diputados que se vacunaron VIP, o no se haga nada, por ejemplo, con aquellos que sí efectivamente tienen causas graves por hechos de violencia de género. Sin duda. Luis, una última consulta, porque me parece importante, ya que te tenemos acá, aprovecharte. ¿Cuál es el futuro de Luis Petri? Porque cuando se armaban las listas nos quedábamos sumamente sorprendidos con que no apareciera. Sos un hombre muy presente, mediáticamente has logrado un espacio y tiene que ver con lo que vos trabajás en el Congreso, y muchos esperábamos que aparecieras en la lista y finalmente no sucedió. ¿Cuál es el futuro de Luis Petri? Es lo que nos preguntamos todos. Vos lo decías bien. Creo que mis apariciones mediáticas tienen que ver con mi trabajo legislativo. Claro, sin duda. En las sesiones, en comisiones, en la presentación de proyectos, y bueno, eso genera un correlato mediático. No lo sé, la verdad que por lo pronto muy feliz por todo el reconocimiento de la gente, muy contento, muy honrado de poder haber representado a los mendocinos y haber sido una voz en el Congreso de la Nación. Me parece que uno lo que busca es, en definitiva, representar a miles y a millones de personas, porque uno es diputado, más allá de que electo por la provincia de Mendoza, es de todo el pueblo de la nación argentina, y haber intentado representar a millones de personas en temas como seguridad, justicia, la defensa de las instituciones, me deja muy contento. Y ahora, a partir del 10 de diciembre, volviendo al llano, a la actividad privada, pero sin dejar la militancia política, porque uno cuando abraza las causas con convicción no las deja cuando deja un cargo, sino que las sostiene desde el lugar en donde se encuentre, y donde me encuentren voy a seguir luchando por las mismas cosas. Bueno, vos decís que vas a estar en la actividad privada, pero no vas a dejar de estar involucrado en la política. ¿En algún momento? Mira, por lo pronto seguramente voy a estar en mi estudio, voy a estar en la docencia universitaria, como profesor de maestría en la Austral, también en la Universidad de la Concagua me han ofrecido dar clases como adjunto de Derecho Penal, así que parte de la docencia, parte de la actividad privada, y seguramente una parte en la política voy a estar. ¿Soñás con, por ejemplo, se me ocurre pensar, una intendencia? No es algo que hoy... No ¿Te gusta legislar? No, a ver, no es algo que tenga, que tenga en la cabeza en estos momentos. Y como sueño, sí, a ver... me gusta legislar, también me gustaría un cargo ejecutivo, lógicamente, pero hoy no, sin lugar a dudas, creo que la principal aspiración de un político son los cargos ejecutivos, son los cargos en donde uno tiene poder de decisión. Pero bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por la nota. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Luis Petri, diputado nacional, hablando con nosotros de todo un poco, de las visitas a Olivos. De todo. Habló de su apreciación de cómo hoy por hoy se cuestiona a Fernando Iglesias. Bueno, habló de todo un poco. Y hasta nos comentó que le han ofrecido trabajo. Sí. Qué suerte que tiene. Es verdad, en estos tiempos donde por ahí conseguir trabajo que te ofrezcan está buenísimo. Así es que bueno, éxitos para Luis Petri después de que termine su gestión como legislador nacional. Seguramente le va a ir muy bien, y él dijo, no voy a dejar de lado el tema político, por más que me dedique a lo privado a partir del mes de diciembre.